Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a esta hora de estudio bíblico con el ministerio Instruyéndonos en la Palabra. Aquí con sus servidores Daniel Campos, Giovanni Romero, Walter Granados y René Lagos. Aquí estamos, amados hermanos, gozosos de que hoy tuvimos unos servicios muy bendecidos, muy hermosos, amados hermanos, y esperamos que ustedes también estén disfrutando de la bendición de Dios que nos da cada día, ese gozo de la salvación que tenemos. Amén. Entonces, amados hermanos, queremos rápidamente, solamente anunciar rapidito y dar un saludo a nuestra iglesia Juan 3:16 de Stamford, Connecticut. Todos nuestros hermanos que ahí pertenecen, que son miembros ahí, los que nos andan visitando también, amados hermanos, Dios les bendiga, les mandamos un saludo también a nuestro pastor, el reverendo Jesús García Jr., su amada esposa Ramonita García. Nosotros estamos localizados en la 648 Pacific Street de Stamford, Connecticut 06902. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y vive por Stamford, vive por Greenwich, vive por Port Chester, Bridgeport, vive por ahí cerquita, amados hermanos, estamos abiertos. Las puertas están abiertas para usted. También queremos anunciar, y voy a dejar aquí al hermano que haga este anuncio de nuestra campaña y ahorita seguimos. Amén, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Les habla su amigo y hermano Giovanni Romero para informarles que el día jueves 27, viernes 28 y sábado 30 de abril tenemos nuestra campaña Pro Templo. Mi amado, el motivo de esta campaña es Dios ha cumplido su promesa y añadido a los que han de ser salvos. Y tenemos una gran multitud, estamos haciendo ya 2 servicios, pero aún así a veces necesitamos más amplitud para seguir ampliando el ministerio que Dios ha puesto en las manos de nuestro amado pastor. Entonces venga y participe, mi amado hermano, de esta campaña Pro Templo. Recuerde, jueves y viernes la campaña es a las 7:30 de la tarde o de la noche. Y domingo es un culto a las 11 de la mañana y el segundo a la 1 de la tarde. Todo con el propósito Pro Templo, mi amado hermano, ¿ok? Y el tema es ensanchando nuestro territorio. Dios le bendiga. Amén, amados hermanos. Entonces están invitados a nuestra campaña Pro Templo. Llegue y tráigase una alma que no conoce a Cristo para que pueda ser salva y pueda conocer al Dios y al Cristo de la gloria, que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Entonces, amados hermanos, si han estado escuchando, ya saben, pero para los que no saben, nosotros hemos estado dando una serie y dimos una serie sobre la oración, la cual se puede encontrar ahora en nuestros archivos en youtube.com. Ahí tenemos una serie de 7 partes, una enseñanza muy linda. Hablamos un poco de la oración y después hablamos mucho del Padre Nuestro, o sea, lo que el Señor nos había dejado. Y siguiendo con este mismo sistema, amados hermanos, vamos ahora a entrar a otra serie. Y esta serie vamos a explicar y vamos a leer las bienaventuranzas del Sermón del Monte, amados hermanos. Entonces, usted si tiene ahí su Biblia, si tiene ahí un cuaderno, un lápiz, lapicero, lo que usted tenga, abra su Biblia a Mateo 5 y vamos a empezar desde el 1 y vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando cada versículo. Vamos a ir estudiando, amados hermanos, porque la palabra de Dios es para ser estudiada, amados hermanos, y para ser entendida. Porque si no se entiende, amados hermanos, no se va a poder usar correctamente. Entonces, vamos a pedir al hermano Walter Granados, que está aquí, que ore ahí, haga una intercesión ahí para que el Señor nos bendiga y podamos empezar esta linda enseñanza. Amén, gloria al Señor. Padre nuestro que estás en gloria, en esta hora venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Padre, reconociendo, Dios mío, que si estamos aquí, Señor, es con el propósito de predicar tu palabra y enseñar, Señor, y de que muchas personas sean edificadas, Señor, y de que las almas puedan venir al conocimiento de Cristo Jesús, Señor. Ahora nos presentamos, Señor, estos
hombres de Dios aquí, Señor, porque reconocemos, Señor, que por nosotros mismos nada podemos hacer, Señor. Es tu Espíritu Santo a través de nuestra vida usándonos, Señor, como canal de bendición para muchos hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Te pedimos que tú nos dejes el entendimiento de tu palabra, Señor, la sabiduría que proviene de lo alto, Señor, para nosotros poder, Señor, entender primeramente y aplicar esta palabra tanto a nuestras vidas como a aquellas personas que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, 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 amados hermanos. Entonces abrimos una vez más, como dije, nuestras Biblias a Mateo 5:1 y empezamos una introducción rápido, empezando desde el 4:12. Jesús, habiendo ya comenzado su ministerio, llamando a sus discípulos, predicaba y enseñaba que el reino de los cielos se ha acercado, amados hermanos. La gente venía desde muchos lugares para escucharle, pero también para ser sanados, amados hermanos, para ser liberados. Dice que venían de Siria, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados, del otro lado del Jordán, amados hermanos. Y si vemos aquí, empezando en el 5, dice, viendo la multitud, subió al monte. Aquí vamos paralelo con lo que está en Lucas capítulo 6, versículo 12, donde habla de que Jesús sube al monte primeramente la noche anterior, después de haber visto a esta multitud, sube al monte primero y sube a orar. Y toda la noche estuvo orando y pidiéndole la dirección al Señor para poder escoger sus 12 discípulos. Y aquí vemos en Lucas 6 los nombres de los 12. Y dice que ahora que ya los había escogido, que ellos descendieron. ¿Ok? Entonces vemos que Mateo empieza diciendo que él sube al monte, pero ahí tiene que haber una pausa y vamos a Lucas 6, donde habla qué es lo que hizo en el monte. No es que él subió al monte y empezó a hablar, sino que él subió. Después vamos a Lucas 6, donde nos explica que él estuvo toda la noche ahí orando y después del monte baja con sus discípulos y ahí sigue la multitud esperándolo. Imagínese eso, hermano. Pero ahora empieza él a ministrar a esa multitud. Dice que él empezó a sanarles y a liberarles y hacer muchos milagros ahí. Pero después dice que estaba con sus discípulos, alzó su mirada, dice. Y dice acá, ahora vamos otra vez a Mateo 5, dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces él se sentó y sus discípulos vinieron a él y ellos se sentaron con él y él alzó su mirada hacia ellos. Y ahí es donde él empieza a enseñar. La cosa es que él se sentó. ¿Por qué se sentó, amados hermanos? Dice que esa es una tradición de los rabís, de los maestros judíos, que ellos enseñaban sentados y sus discípulos se sentaban enfrente de ellos. Estaba yo leyendo, dice que ellos exhortaban, había una exhortación en ese entonces que dice, siéntate tú a los pies de tu maestro y que su polvo de sus pies te cubra. En otras palabras, siéntate ahí cerca y quédate ahí mucho tiempo y escúchalo. Que no importa cuánto tiempo estés ahí, que el polvo te esté ahí según uno ensuciándolo, pero siéntate ahí y escucha a tu maestro. Entonces, el Sermón del Monte es una enseñanza sobre la justicia de Dios y cómo Él bendice y recompensa a los que en Él esperan y se mantienen separados para Él y viven conforme a esta justicia. Y dice, y ahora el Sermón del Monte, si lo podemos romper en 3 partes, cada bendición dice que se dice que hay una bendición, se dice para quién es esta bendición y se hable cuáles son estas bendiciones. Entonces, si empezamos ahora desde el 3, bienaventurados. La palabra bienaventurado viene del griego. Acuérdese que la palabra del Nuevo Testamento es escrito en el griego. Entonces tenemos que entender la palabra, o sea, si queremos buscar una definición, no es en el español, debemos de buscar el griego.
la palabra bienaventurado viene del griego Macarios, que significa que es alguien que es feliz, bendecido grandemente o bendecido supremamente, o estar en una condición en la cual se merece las felicidades. Entonces, aplicado ahora con la gracia, lo que estaba hablando Jesús, que significa el gozo especial y la satisfacción dado a alguien que recibe su salvación. Entonces aquí el Señor no está hablando a la multitud. Recuerde que la Biblia dice que Él está hablando a sus discípulos. Les está enseñando primeramente a ellos. Entonces vamos a dejar aquí al hermano Giovanni que empiece desde el 3. Antes de empezar me llamó la atención y viene un poquito más de palabra a la mente. Quiero informarle también que las bienaventuranzas no solamente fue eso, la enseñanza. Jesús en el monte enseña hasta el capítulo 7. ¿Sí? Algunos teólogos pues, y nos enseñan, maestros, dice que prácticamente lo que Jesús le da después de escoger a sus 12 discípulos, o ya que luego se convertirían en 12 apóstoles, les da la regla de vida. Yes. Pero la regla de vida en el reino. Yes. ¿Sabe? Del capítulo 5 al capítulo 7 le da cómo tú debes vivir en el reino, una vez que tú perteneces al reino de los cielos. Ahora, me llama la atención en Lucas, que estaba leyendo, el verso 17 dice que descendió con ellos y dentro de un lugar llano en compañía de sus discípulos y de gran multitud de gente que venía de toda Judea, Jerusalén, lo que el hermano dijo. Pero el 18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Lo que me impacta de Jesús es, una vez alguien me dijo, ¿qué es mejor? ¿Enseñarle a pescar a alguien o darle un pescado todos los días? Esta gente en ese tiempo, literalmente los demonios tenían una autoridad tremenda en la humanidad. ¿Sabe? Estaban gobernando, la mayoría de enfermedades eran por posesiones demoníacas. Entonces Jesús, viendo esa necesidad, se dedica a enseñarle que por qué muchas veces ocurren estas posesiones demoníacas. Sí, poseen los demonios. ¿Y por qué muchas enfermedades? Porque a veces tienen enfermedades que no sabemos. Pues unas son, como hoy en día podemos entender, de generación, son generacionales. Por ejemplo, si usted va a un hospital y dice, oh, tienes diabetes, tu familia tuvo, ¿sabe? Nos piden el diagnóstico familiar. Pero muchas veces también son enfermedades por el pecado, ¿no? Y enfermedades por causa de haber trabajado en una fábrica que trabaja con químicos, con el tiempo pues produce cáncer. Bueno, hay muchas situaciones. Amén. Pero lo que me impacta aquí de esta parte, Jesús le dice, ok, yo estoy haciendo obras y prodigios, pero hay alguna cosa que ustedes deben entender. Okay. Muchas de estas cosas pasan porque ustedes no están viviendo una vida correcta para que el reino de Dios, lo que estábamos hablando al último mensaje, los cubra, los proteja. Amén. Entonces, por eso es que Jesús hace esta acotación y dice, viendo la multitud, pero se dirige a los discípulos en principal. Porque ahora los discípulos eran los encargados de pasar estas enseñanzas y de discipular, porque el mandato recuerda ir y hacer discípulo a todas las naciones. En Lucas capítulo 6, verso 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, un enfoque a los discípulos. Pero Mateo capítulo 5 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces usted ve que los dos, Mateo como Lucas, especifica que la enseñanza fue dirigida a un discípulo. Ahora, ya habíamos explicado antes, pero vale la redundancia repetirla, lo que es un discípulo y lo que es solamente una gente que escucha. Un discípulo es que ya había aceptado su palabra y estaba dispuesto a dejar que Jesús transformara sus vidas. Ellos decidieron ya seguirlo, dejarlo todo para seguir al maestro. Entonces ahora no solamente era seguirlo, sino ahora era comenzar a aprender la vida del reino. Y lo primero que viene y le dice es, en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hermano René. Amén, amén, mi hermano. Algo muy importante de resaltar es que los discípulos ya habían cumplido los primeros dos requisitos de un discípulo, que es, número 1, aceptar que Jesús es el Señor, que Él era el Cristo prometido, ¿verdad?
y el requisito número 2 que ellos habían aceptado era el llamado que les había hecho Jesús para ser discipulados. Entonces, ya estando uno en esta área ya de discípulo, quiere decir que usted ya ha aceptado a Cristo, que usted cree que Él es el Cristo, su Salvador, el que le ha perdonado. Y número 2, usted ya aceptó el llamado. Entonces, Jesús tenía ese plan con los discípulos, era de capacitarlos, era de enseñarlos e instruirlos conforme la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en los discípulos iba a haber una responsabilidad más adelante, que todos sabemos que los discípulos iban a continuar la labor que había empezado Jesús, ¿verdad? Entonces, pero en esta preciosa tarde nos encontramos con esta hermosa enseñanza que es las bienaventuranzas. Entonces, cuando nosotros hablamos de bienaventuranza, hablamos de algo que es más que feliz, dichoso, al que el Señor le llama bienaventurado, ¿verdad? Entonces, y comienza diciendo, bienaventurados, ¿cómo dice, hermano Vani? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, qué hermoso, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí muchas veces nos hemos confundido, ¿verdad? Porque cuando aquí la palabra del Señor está hablando de pobre en espíritu, no se refiere a una pobreza económicamente, porque lo económico, lo espiritual, no tiene nada que ver con lo terrenal, ni lo de este mundo, ni lo económicamente. Cuando habla también de pobre en espíritu, no quiere decir de nuestra manera de vivir en el aspecto de cómo nos arreglamos o cómo caminamos delante de la gente. No, esa es algo más. Ser pobre en espíritu, número 1, es alguien que no puede vivir sin Dios. Alguien que no puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios y alguien que teme a Dios. Entonces, para eso quiero leer Hebreos 5:7. Dice de la siguiente manera, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, hermano Walter, ¿usted cree que Jesús era pobre en espíritu? Sí, porque dice que Él dependía totalmente del Padre. Amén. Entonces, Jesús nos dio ese ejemplo de que Él era alguien pobre en espíritu, porque Jesús nunca hacía algo que estuviera fuera de la voluntad de su Padre. Él sabía que estaba a punto de ser Él crucificado y Él estaba ofreciendo ruegos. Dice, en ese lugar, en el Getsemaní, Él estaba orando y con un clamor tan difícil, porque oraba al que lo podía librar de la muerte, que es nuestro Dios. Entonces, pero Él fue oído a causa de su temor reverente. Era alguien que mantenía temor en su corazón, y alguien que es pobre en espíritu tiene temor en su corazón, hermano Walter. Amén, muy interesante este versículo, ya que empezamos con la primera bienaventuranza que Cristo habló. Ser pobre en espíritu es algo especial, porque si Cristo fue pobre en espíritu, que dependía del Padre, ¿cuánto más nosotros? Aleluya. Si Él era 100% hombre y 100% Dios, pero Él reconocía, aún Él mismo dijo, yo por mí mismo nada puedo hacer, según oigo, así juzgo, y mi juicio no es mío, sino del que me envió. Mire, si algo que nosotros tenemos que aprender, nosotros nos hemos preparado, hemos estudiado, para la gloria del Señor hemos ido al bíblico, pero eso de ir al bíblico, eso no reconoce que nosotros somos autosuficientes. No, primeramente nosotros vamos al lugar secreto, porque reconocemos que aunque tengamos muchos mensajes que dar, el mensaje que nosotros tenemos que dar es el que Dios ponga en nuestro corazón. O sea, si te has preparado, si te has preparado en muchas áreas, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que reconocer que somos pobres en espíritu, que por nosotros mismos nada podemos hacer. Mire lo que me dice cuando Isaías habla, ya para terminar el libro de Isaías, ya que le dicen la media Biblia porque tiene 66 libros, Él se presenta como el soberano, se presenta como el grande, Él se presenta que Él hizo todas las cosas. Pero mire, cuando alguien reconoce que es pobre en espíritu, mire que Dios se alegra con aquella persona que es pobre en espíritu. Hay de aquel que se cree autosuficiente, que se cree que todo lo sabe, que se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Pero mire lo que dice la Biblia en Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mire, aquí vamos a hacer algo muy interesante. Pero miraré, dice el Señor,
aquel que es pobre. Mira, algo muy pobre es reconocer que necesitamos de Dios todos los días, que necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que nos guíe, que nos dirige conforme a la voluntad que Él tiene. Mire, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Una cosa es ser pobre, pero otra cosa es que nosotros les tengamos de verdad el temor que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso es muy interesante, mi hermano. Mire lo que dice el Señor. Si nosotros nos creemos autosuficientes, mire, dice que el Señor nos mira de lejos. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el Señor se sienta agradecido de que tiene unos discípulos que de verdad están cumpliendo con aquella misión que Él dijo una vez. Entonces, nuestro consejo para todos aquellos que nos escuchan es que nosotros necesitamos la dependencia del Espíritu Santo todos los días, no solamente cuando predicamos, no solamente cuando enseñamos, o no solamente que los días que nos toca predicar. No, ser pobre en espíritu es reconocer que necesitas cada día como la presencia de Dios en tu vida, y tú mirarás cada día el favor de Dios sobre tu vida. Wow, amados hermanos, qué lindo es eso, amados hermanos. No sé si el hermano Giovanni tiene algo que acotar ahí. El hermano habló de algo tremendo para poder explicar cuando aquellos hermanos que leen la Biblia y de pronto no entendieron esta, porque a veces hemos escuchado que ser un pobre es no tener dinero, como estaba hablando nuestro hermano René. Pero literalmente, para hacerlo más sencillo de todo lo que estamos hablando, es una persona que se cree autosuficiente, literalmente no es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es una persona que confía todos los días en el poder, la gracia y en el Espíritu Santo. ¿Sabe? El poder de Dios, la gracia de Dios, a todo lo que es, lo tenemos por la gracia de Dios, no porque nos merezcamos, y el Espíritu Santo quien nos guía. Entonces, cuando nosotros somos en esta calidad de pobreza, de no creernos autosuficientes, la recompensa es pertenecer al reino. Entonces, por eso es que dice, bienaventurado el pobre. El hermano hablaba de la palabra en griego es makarios, que significa, o tiene muchas definiciones, que es bendecido, feliz, bendecido, feliz, las palabras más comunes que define esta palabra makarios en el griego. Se le está diciendo, tú eres un feliz, tú eres un bendecido, tú eres un dichoso, si eres un pobre en espíritu, porque tuyo te pertenece el reino, o de ti es el reino de los cielos. Y como siempre estamos hablando, mi amado hermano, en el reino de los cielos requiere requisitos. Amén. Para usted pertenecer ahí. Amén. Y de nuevo estamos hablando, esto no le ponemos una carga a alguien que no ha aceptado a Jesús, como dijo nuestro hermano René, al que aceptó el llamado, es a sus discípulos le está enseñando, porque luego usted que me está escuchando va a enseñar a los que necesiten, mi hermano Dani. Wow, amados hermanos, qué lindo es eso, ¿verdad? Que ahora podemos entender que este reino de los cielos tiene un requisito muy grande y dice que es ser pobre en espíritu. Amados hermanos, si se acuerdan ustedes que hemos hablado un poco del reino de Dios, que hablamos que cuando Jesús predicaba que el reino de Dios se había acercado, ¿qué es lo que era las señales que el reino de Dios se había acercado? Era de que los demonios eran sacados de la gente, era que habían sanidades y habían milagros, que los ciegos estaban abriendo sus ojos y viendo por la primera vez, que los cojos estaban levantando y estaban caminando por el poder de Jesucristo. Eso es el reino de Dios, amados hermanos, que muchas veces, amados, queremos, como estábamos hablando ahorita, ser autosuficientes. En otras palabras, que yo soy lo suficiente para hacer las cosas. Pero debemos entender, amados hermanos, que para que estas cosas pasen en nuestras iglesias, en nuestras casas, debemos de depender de Dios. Este poder que es el reino de Dios, el poder que le pertenece a ese reino, no es de nosotros. Por más títulos que nos pongamos, que reverendo, pastor, evangelista, o hasta la gente que se dice que son apóstoles. Amados hermanos, esos nombres no significan nada. Eso es, uno depender de esos nombres, eso es la autosuficiencia. Depender que esos nombres, o pensar que esos nombres, dependiendo de ellos, las cosas van a suceder.
Pero nosotros debemos de entender que debemos depender de Dios, depender de que de Dios es el poder, de Dios es el reino, como estábamos hablando la semana pasada, que de Dios es este reino y que sin Dios nada se mueve ni una mosca, amados hermanos. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces podemos entender que debemos depender de Dios. Esa es la cosa, dependencia del Señor para ver el reino de Dios. En otras palabras, lo que el manifestado. hermano Dani quiere decir que si nosotros dependemos del Señor, tenemos el cielo a nuestro favor, tenemos Aleluya. a Dios a nuestro favor. Amén. Amén. Como el Rey. Amén, mi amado Amén. hermano. Entonces, algo sencillo entender. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, de nuevo repitiéndole para pasar al verso 4, usted tiene que depender, no confiar en sus fuerzas, no confiar en sus títulos, no confiar en lo que sea, sino sus títulos, todo lo que usted es, su riqueza, todo lo que usted tiene, póngale a los pies del Señor Amén. para que lo use conforme a la voluntad. Aún Pablo mismo dijo que todos los títulos que él tuvo, la descendencia que él venía de Benjamín, de la tribu de Benjamín, era un erudito transformado, discípulo de Gamaliel, hebreo de pura cepa. Dice, él tiene muchos títulos, mi amado hermano, hablaba muchos idiomas, era trilingüe o cuatrilingüe, hablaba muchos idiomas, Pablo, y hablaba lenguas angelicales también, pero él dice, todo eso lo tomo por basura conforme de ganar a Cristo Jesús, que eso. Entonces es un ejemplo claro, mi amado hermano, que nunca se nos suba el ego para arriba, porque literalmente no perteneceríamos al reino de los cielos, sino diríamos al reino de las tinieblas, porque Satanás siempre anduvo con el ego alto. Mi hermano René, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Wow, qué bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Y algunos tal vez, como digo siempre, ¿verdad? Porque yo era uno de esos que confundíamos estos versículos nosotros cuando no habíamos entendido lo que la palabra del Señor nos quiere decir aquí. Entonces tal vez nosotros cuando miramos llorar a una persona por un dolor de cabeza o un dolor de estómago o algo que le pasó en la vida, que está llorando, dice, hermano, bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos y serán consolados. No es así, no trabaja así. No tengo el versículo bíblico ahorita, hermano Walter, pero no sé si usted me lo busca. Jesús en cierta ocasión, cuando él miró la ciudad de Jerusalén, dice que al verla lloró porque la ciudad de Jerusalén era una ciudad que le había dado la espalda al Señor. ¿Cuántas cosas Dios no había hecho con esta ciudad, con el pueblo de Israel, verdad? Entonces dice que al verla lloró y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Y dice, ¿cuántas veces he querido yo arrullarte como la gallina arrulla sus polluelos? Pero algo que Jesús estaba llorando aquí al ver a esta ciudad. ¿Por qué? Número uno, al ver su pecado. Número uno, al ver el rechazo que la ciudad le estaba dando a él y no reconociendo que él era el Cristo prometido. ¿Cómo cuentan estas lágrimas delante de Dios? Mire, cuando usted llora por el pecado, mi amado hermano, cuando usted ve la injusticia que a veces está en el mundo o cuando le dan la espalda al Señor. No sé si alguna vez usted le ha predicado a alguien y usted al ver el rechazo que esa persona le muestra a usted cuando usted le evangeliza o le da palabra del Señor, usted tiene que llorar porque no le ha rechazado a usted, sino que ha rechazado al mismo Dios. ¿Qué le dijo Samuel cuando Samuel estaba llorando porque lo habían desechado, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Entonces nosotros tenemos que llorar cuando nosotros miramos el rechazo, cuando nosotros miramos el pecado, tenemos que llorar. Entonces, porque seremos consolados. Pero aquí entra también algo muy importante también. Cuando nosotros fallamos delante de Dios, y yo quiero tomar aquí el Salmo 51, que vemos a un David aquí contrito y humillado. Vemos a un David aquí, no lo dice la palabra de Dios, pero yo creo que David lloraba cuando él le había fallado a Dios, pero dice que cuando nosotros estamos en esa condición, que nosotros le fallamos a Dios, pero nosotros lloramos por haber cometido una falta delante de tu Dios, el Señor te dice que tú vas a ser consolado, que tú eres bienaventurado si tú lloras. Pero ¿sabes cuándo no eres bienaventurado? Cuando después de haber pecado te alejas y te sientes feliz y lo sigues haciendo. No,
Cuando lloramos por el pecado, cuando nosotros lo hemos cometido y nosotros lloramos porque le hemos fallado a Dios y queremos arreglar las cosas, y Cristo nos espera con los brazos abiertos y nos dice, serás consolado si te arrepientes. Amén. Amén. Bueno, Walter. Muy interesante. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado tal vez porque muchas personas le han fallado, muchas personas rechazan su palabra? Sí, hemos llorado. Mire, si yo me dan el tiempo para explicarles sobre el profeta Jeremías, un hombre de Dios llamado por Dios a hablarle a un pueblo que aún el Señor, sabiendo que no iban a recibir la palabra, el Señor le enviaba los profetas. Y Jeremías era un hombre, se conoce como el hombre lloró, no porque en realidad él lloraba, no, era por el pecado, era porque él daba voces, él clamaba al pueblo, en otras palabras, predicándole lo que el Señor le había entregado a él. Y él lloraba, y en veces muchas personas se han apartado, tal vez porque vino un momento difícil a tu vida, no soportaste, te quedaste, como decía nuestro hermano René, bienaventurado es cuando nosotros reconocemos que hemos hecho algo malo, pero no nos quedamos ahí, seguimos predicando, seguimos enseñando. Y lo más lindo es que ese poder del Espíritu Santo está dentro de nuestros huesos para ayudarnos y para seguir adelante. Mire lo que dice Jeremías 20, capítulo 7, lo que dice Jeremías, porque él enseñaba al pueblo y el pueblo le rechazaba, porque Jeremías miraba la desobediencia de ese pueblo. Mire lo que dice Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Y cuántas personas se han burlado de nosotros? Que nos llaman, ahí vienen los cristianos, ahí vienen los... Y nosotros, porque nosotros lloramos por el pecado, por la desobediencia de hoy en día, que aún la Biblia dice que la gente amó más las tinieblas que la luz, no recibieron a Cristo, amaron más las tinieblas. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 8, porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, decía el profeta Jeremías. Pero mire lo que dice el versículo 9. Y dije, mire, él ya no se quería acordar de Dios, porque era tanto la desobediencia de ese pueblo que aunque él recibía palabra del Señor, el pueblo le rechazaba. Dice, no me acordaré más de él. ¿Y cuántas veces muchas personas han llorado por el pecado y se han apartado porque dicen, el Señor no está aquí? Aún el profeta Habacuc le reprochó a Dios porque dice que él enseñaba y predicaba y el pueblo, el pecado como que avanzaba más y avanzaba más. Y fue uno de los profetas que retó a Dios, que le dijo, Señor, y yo predicando aquí, este pueblo crece más y tu palabra no hace lo que tiene que hacer. Habacuc fue un profeta que de verdad le dijo a Dios, ¿cómo es posible que tú me mandas a predicar y este pueblo no recibe? Este pueblo se va más en contra de tu palabra. Pero mire lo que me impacta, lo que había en Jeremías, y eso tiene que haber dentro de nosotros hoy. Dice que no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso es lo especial cuando el Señor escoge a una persona y lo envía a una misión. Esa persona va a llorar porque tiene que llorar. Porque hay muchas personas que saben que están en condenación y uno les habla y les habla y les habla y no quieren recibir al Padre. Uno se siente triste, pero a la misma vez hay un fuego, como había ese fuego dentro del profeta Jeremías, que ese es el fuego del Espíritu Santo que nos insta a nosotros a seguir predicando, predicando la justicia de Dios. Amén. Amén, mi hermano Dani. Lo lindo es de esto lo que hermanos están compartiendo. Aleluya. Para de nuevo hacerle un resumen, cuando nosotros leemos este verso, la persona que llora no es realmente por las cosas físicas que nos pasan, sino por lo espiritual, y algo espiritual es el pecado, la mancha del pecado. Y hay esta promesa de nuevo, hay un requisito: si tú lloras por las cosas que ofenden a Dios, nosotros no estamos en contra, como digo, de las personas, pero sí de las cosas. Por ejemplo, muchos de nosotros lloramos cuando se aprobó el matrimonio homosexual, porque nosotros sabemos eso que ofende a Dios, no es bíblico, lo conocemos.
Mas nosotros creemos que si estas personas abren su corazón, van a ser restauradas. Dios les va a les va a dar el poder para pisotear esos deseos de la carne que van contra Dios. Y así podemos ver muchas cosas más que se aprueban en estos tiempos. Y eso para nosotros los cristianos no puede ser un gozo. Es una cosa de lamentarnos, mi amado hermano. Amén, amén. Y entonces cuando nosotros nos lamentamos, pero de corazón, no fingiendo, hay que vivirlo y esto, porque esto nos ayuda el Espíritu Santo. Amén. Dice que recibimos consolación. Ahora, lo que quiero explicar es cuál es la consolación que recibe. La consolación que usted recibe es primeramente la justicia. ¿Qué significa eso? Que usted cuando llora, mi amado hermano, usted se niega y dice, Señor, yo no lo haré. O sea, en otras palabras, usted no se deja contaminar, no se deja embarrar, no deja que ese poquito de levadura endeude toda la masa. Usted se mantiene firme. Amén. Esa es la primera consolación que Dios le da, le ayuda a ser justo. La otra, ¿cuál es la consolación? La paz. La paz. Usted siente paz, mi amado hermano, aunque usted ve todas estas cosas que se mueve, nos produce algo malo en nuestro corazón, algo bien feo, pero usted tiene paz y dice confiadamente esperaré en el Señor. También lo que usted siente, mi amado hermano, es gozo. Amén. Este gozo es diferente porque usted se goza en su salvación. No creyéndonos superiores a estas personas que se deleitan en el pecado, pero nosotros tenemos un gozo extraordinario que eso produce entendiendo que nosotros somos salvos a través de Cristo Jesús. ¿Y quién lo da todo esto, mi amado hermano? El Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús está haciendo una afirmación aquí. O sea, si tú lloras realmente por las cosas que ocurren aquí en este mundo, por el pecado, tú vas a ser consolado. No te preocupes. Ahora, le voy a explicar esto. Uno de las personas que afligía su alma, dice, a las puertas, era Lot. El pueblo se había corrompido tanto y dice que Lot salía a las puertas a afligir su alma. ¿Sabe? Porque no podía soportar cómo de tal manera el pueblo se había corrompido, se había dañado. Porque a nosotros el pecado nos aflige. Y nosotros podemos ver ahí, por la intercesión de Abraham, envía a sus ángeles y Lot es salvo. Amén. Él y su familia. Lastimosamente su esposa se quedó en medio del camino por volver a ver atrás, pero vemos cómo un Lot ahí se lamentaba por el pecado. También René acotó sobre Jesús. Ese es algo tremendo, que Jesús lloró en realmente a ver la dureza de este corazón, de este pueblo samaritano ahí, que no quiso aceptar la palabra de vida, la palabra que iba a transformar, y iba a dar luz. Dijo, bueno, ¿cuántas veces he tratado? Ustedes apedrean a los profetas, ustedes los matan a los profetas, mas no quieren entender esta palabra, mi amado hermano. Entonces, nosotros como creyentes, como discípulos, no debemos gozarnos en el pecado, no debemos reírnos cuando hermanos, dice la Biblia, que suelen decir hermanos, a veces chistes malos, chistes obscenos. Hay que apuntar a lo que hoy en día pasa, hermanos que uno se les aconseja y dice, pues, no, eso no es bueno, eso no es bíblico, pero sin embargo a ellos no les importa y lo hacen y tienen un qué importismo. Nosotros debemos lamentarnos por eso y no ser partícipes. No ser partícipes, mi hermano, de eso. Eso no quiere decir que le vamos a odiar o lo vamos a sacar, no. Pero tampoco podemos ser partícipes. Jesús le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti, pero más tú no te conviertas a ellos. Hermano Dani. Amén, aleluya. Y eso me tocó mucho lo que estaba tocando el hermano René sobre Jesús cuando miró a la ciudad de Jerusalén y él lloraba y él le decía, o sea, vamos a ver si por acá, como dice, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Nosotros, cuando vemos al mundo, a mí me gusta cómo lo dice en la versión en inglés, lo dice en otras palabras, lo dice, si solamente tú supieras hoy lo que es que te puede traer paz. Wow. Nosotros podemos mirar a la ciudad en donde nosotros vivimos. Nosotros en este caso vivimos en Stanford. Quizás usted vive en Nueva York, Long Island, quizás vive en Bridgeport, quizás viva en Greenwich, donde sea que usted viva. Pero para nosotros es un dolor ver a nuestra ciudad
Y también pensar en nuestro país, como nuestros hermanos, mis hermanos aquí que vienen de otros países, vienen de Honduras, de Ecuador. Mis padres son de México, aunque yo fui nacido aquí. Pero pensando en México, pensando en Honduras, en Ecuador, en la ciudad de donde vivimos, nos debe de doler, amados hermanos, pensando solamente Stanford en esta ocasión. Stanford, si solamente tú supieras lo que hoy te puede traer paz. Si solamente hoy pudieras tú recibir al Señor Jesús en tu vida, Stanford. Tú no sabes lo bueno que es amar a Jesús. Lo que es tener a Jesús y tenerlo dentro de ti. Pero después Jesús lo que le causa tanto dolor a Jesús es porque Él sabía, ya que Jesús es 100% Dios, aparte de 100% hombre. Y Él sabía lo que le venía para Jerusalén. Siendo el máximo de los profetas. Amén. Él entendió y Él sabía y Él decía, mira, te van a destruir. Vas a ser destruida Jerusalén por completa. Y nosotros también nos debe dar tristeza saber que el día del Señor va a venir. Y hay mucha gente allá en este mundo que se va a quedar cuando el Señor levanta su iglesia. Y eso nos causa tristeza, amados hermanos. Si usted tiene a Cristo en su corazón de verdad y tiene el amor de Jesús en su corazón, le debe causar dolor. Pero hay que sacarle provecho. Vamos a predicar. Amén. Vamos a anunciar lo que hoy puede traer paz a su ciudad. Verdaderamente, cuando nosotros lloramos por esta ciudad, la verdad, la palabra de Dios dice que cuando lleguemos al cielo, nuestros ojos serán enjugados de toda lágrima. Nosotros vamos a ser consolados, pero mientras estamos aquí, amados hermanos, deje que sus lágrimas fluyan y ore al Señor. Y sea usted quien va y predique las buenas nuevas de salvación en su ciudad. En el nombre de Jesús, amados hermanos. Algo que, hermano Dani, que algo que toca mi corazón en este momento es de que Jesús estaba viendo el resultado de esa abnegación del pueblo. Jesús estaba viendo cuál era el resultado que iba a traer ese rechazo. Por eso es que lloramos, porque podemos ver y conocemos la palabra del Señor, que podemos ver cuál es el resultado de decirle no a Dios. Por eso nosotros lloramos, porque sabemos que el final no es un final bueno. Cuando nosotros decidimos no aceptar la voluntad de Dios, es ahí donde nosotros debemos de llorar. Y cuando vemos tal vez en nuestra familia, nuestros amigos, que nosotros le hablamos de Cristo y ellos dicen no, nosotros podemos, como conocemos la palabra del Señor, sabemos cuál es el destino y cuál es el resultado de ese no. Amén. Entonces Jesús vio y lloró y dijo que iba a ser dejada sola. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se le cierra la puerta, el lugar queda solo. Y donde no está Dios no se espera nada bueno. Entonces iba a venir destrucción para esta ciudad, que ese es otro tema, pero es algo tremendo que al conocer la palabra del Señor sabemos cuál es el resultado y por eso vienen las lágrimas. Por eso lloramos, porque no viene nada bueno al darle la espalda a Dios. Nuestro hermano Walter. Amén. Algo muy interesante que dijo nuestro hermano Giovanni fue que dijo que ¿cuál es la consolación que recibimos nosotros? La paz interior. Nos sentimos gozosos después que miramos todo eso. Y ¿qué más si Cristo dijo que Él se iba a sentir gozoso? Si Cristo lloraba dice que lloró por la ciudad de Jerusalén, pero Él sabía más allá que Él iba a recibir una consolación. Él sabía que el sacrificio de Él no era en vano, que el sacrificio de Él era por la humanidad caída. Y Él lloró. Y mire lo que dice. Ese es porque tomé este punto porque mi hermano Giovanni dijo que la consolación que íbamos a recibir nosotros es paz interior. Y Cristo sabía, mire Isaías 53:11 dice, mire por el pecado de la humanidad. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y ese fruto, ¿quiénes somos? Somos nosotros que hoy le servimos, que la buscamos en espíritu y en verdad. Y dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mire, mi hermano, si Jesús miró el fruto, nosotros vamos a recibir la consolación después que nosotros lloremos porque no nos gusta la injusticia, no participamos con el pecado, nos lamentamos por el pecado. El Señor te va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Amén.
Qué bueno, mi amado hermano. Vamos al siguiente, a ver si le hacemos hasta el verso 5. Vamos a tratar de tocar el verso 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es algo tremendo que me tocaba, mi amado hermano. El manso, de nuevo, siempre recuerde que todas las bienaventuranzas da un requisito, pero también le dice qué es lo que va a recibir si tú eres un manso. Y aquí habla la tierra por heredad. ¿Cuál es esa tierra? La Nueva Jerusalén. Aleluya. Aleluya. La Nueva Jerusalén, tú vas a recibir esa tierra, mi amado hermano, donde fluye leche y miel espiritual para siempre, por la eternidad. Pero el requisito es ser manso. Ahora, ¿qué significa un manso? Un manso es uno de corazón humilde, mi amado hermano, que se somete y se postra a la voluntad de Dios. Así sencillo, una persona que no pelea contra Dios. Por eso una vez estábamos hablando, y respeto muchas opiniones de algunos hermanos que dicen que pelean con Dios. Está bien si ellos dicen, pero la Biblia los contradice, y yo prefiero creerle a la Biblia que mejor sea un manso, mi hermano. Amén. Pues si tú eres un manso, mi amado hermano, quiere decir que la tierra te pertenece, porque es una heredad. Porque, ¿qué significa eso? Heredad me llama la atención, mi amado hermano, porque los que heredan solamente son los hijos. Amén. Mientras no es un hijo, no puede heredar. Entonces hay que ir entendiendo lo que Jesús trataba de decir aquí. Entonces le está dando una promesa ahí, ¿sabe? Un hijo educado, un hijo que se somete, un hijo que se deja prácticamente, no anda en discusión con Dios directamente, pues la bendición es recibir la tierra por heredad. Pero también hay algo, mi amado hermano, una persona que no anda en pleitos con otras personas. La Biblia dice que hasta donde sea posible busca la paz con todos. Amén. ¿Sabe? Debemos estar, ¿sabe? El ser humano, el hombre de Dios no es contencioso. Y le voy a hablar esto, mi amado hermano, porque el evangelio no es para contender, no es para pelear, no es para saber quién sabe más, sino es, mi hermano, para transformar. Amén. Y la palabra dice que si es que alguien pues no lo quiere recibir o quiere contender, simplemente no le tires las perlas a los cerdos. ¿Sabes? Si nosotros aplicamos la palabra, no tenemos por qué sentirnos mal si alguien no nos escucha. Ahora, si queremos realmente hacer efectivo, oremos por estas personas, oremos para que Dios haga algo bastante. Pues no sé si usted me busca el Salmo 37:11, por favor, porque quisiera. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ay, santo, léalo otra vez. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mire, mi amado hermano. Este salmo, hablando el salmista, mi amado hermano, entendía, mi amado hermano, él se recreará. Hay una recreación. Mi hermano, vale, esto, ser manso requiere algo muy, muy, muy importante dentro del cristianismo, porque le está hablando a sus discípulos. Nosotros nos consideramos discípulos de Cristo también. Y esto nos va a ayudar a tener una vida estable en el reino. Esto nos va a ayudar a poder ser efectivos en el reino, mi amado hermano. En otras palabras, ser manso también significa ser consagrado a Dios todo mi ser. ¿Sabe? Yo no discuto con Dios para nada. Eso debe ser nuestra actitud. No digo que yo no discuto contra Dios para nada. No trato de imponer lo que Dios ya lo puso en su palabra. Eso, mi amado hermano, me va a dar más paz interior. Amén. No, yo sé que este punto es un poquito amplio, pero ya el tiempo se nos fue. Pero solo quería decir de que mansedumbre es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, una persona mansa que no contiende con nadie, entonces mansedumbre viene, la palabra manso viene de mansedumbre. Entonces, alguien que tiene este fruto del Espíritu es porque le ha dado libertad al Espíritu Santo en su vida y le ha dado tiempo. Entonces, por eso la persona viene a ser una persona mansa, ¿verdad? Entonces, pero es algo amplio, pero podemos continuarlo la próxima semana, hermano Dani. Sí, vamos a continuar este punto la próxima semana, ya que es muy linda la palabra de Dios cuando se puede estudiar y se puede hacer, ¿cómo puedo decir? Lentamente, paso a paso. Y vamos leyendo la palabra de Dios y vamos explicando. Y la próxima semana vamos a continuar con este mismo versículo y vamos a seguir en esta misma enseñanza, en esta serie del Sermón del Monte, amados hermanos, de las bienaventuranzas. Entonces, y vamos a enseñar todo el sermón, no solo las bienaventuranzas. Yeah, el sermón del monte termina en el capítulo 7. Solamente quiero leer para que mi hermano usted se vea cómo termina diciendo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los
escribas, mi amado hermano. Amén. Entonces las enseñanzas de Jesús eran diferentes y aparte él las vivía, que era algo diferente a los escribas, que los escribas hablaban, ponían cargas, pero tampoco vivían completamente lo que ellos enseñaban. Por eso Jesús dijo, escuchen lo que ellos hablan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, amados hermanos, vamos a seguir la próxima semana, pero yo quisiera que hiciéramos una oración, una intercesión, que mi hermano aquí, René, mi hermano Giovanni, mi hermano René, que es el intercesor del grupo aquí, que aleluya, que cada vez que estamos haciendo una intercesión, este hermano se derrama su corazón delante de Dios y intercede. Y nuestro hermano Giovanni Romero aquí también que nos ayude, que vamos a hacer una intercesión, vamos a orar, que podamos vivir, porque estas enseñanzas no solamente son enseñanzas, sino que son cosas que el Señor nos enseñó, como estaba hablando Giovanni, que son cosas que debemos de hacer. Debemos depender de Dios. Debemos de llorar porque la gente allá afuera hay tantas cosas feas. Debemos de llorar para recibir esa consolación porque tenemos el amor de Cristo en nosotros y debemos ser mansos. Entonces, esos 3 puntos, vamos a interceder ahí porque hay gente que están viviendo estas enseñanzas, las están viviendo y vamos a orar que el Señor los siga fortaleciendo para que sigan en estas enseñanzas y los discípulos los hermanos que todavía no han empezado a vivir esto, que puedan empezar a vivirlo. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle aquí al Señor y nuestro hermano René, nuestro hermano Giovanni, ahí que hagan esta intercesión, amados hermanos. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio que nos permites en esta hora, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor amado. Sabemos que estamos en tu presencia, Señor. Dios mío, la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, por darnos este hermoso ministerio, Señor, de poder ser partícipes, Señor amado, de dar tu palabra, Señor amado, el que está cansado, Señor, el que está afligido, Señor. Gracias, Padre, por esa audiencia, Señor, que nos está escuchando, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú has hablado, Señor, a la vida de ellos, Padre amado. Gracias, mi Dios amado, en esta hora, mi Dios, te damos el honor a ti, Señor. Enséñanos, Padre amado, a poder ser nosotros, Padre, pobres en espíritu, Señor amados, a llorar, Padre amado, cuando nosotros, Padre, miremos ese pecado, incluso cuando nosotros fallemos delante de ti, nosotros podamos llorar, Padre amado, llorar, Padre, porque tenemos esa recompensa de que seremos consolados, Padre Santo. Mira, Dios mío, a cada uno, Dios mío, que nos está escuchando, Señor, yo te pido una bendición especial, Padre amado, sobre cada uno de ellos, mi Dios amado. Mira el que está ahí, Señor, y que está siendo bendecido por el Espíritu Santo, Señor, que está haciendo, Dios mío, está derramando su espíritu delante de ti, mi Dios. Bendícelo más, Señor. Háblale más a su vida, Padre Santo. Mírala a esos hermanos también que han llorado, Señor, por cuando han sido rechazados, Señor, por el mundo, que han sido rechazados tal vez por su familia, por predicar de ti, Señor, por profesar esa fe de creer en ti, Señor Jesús. Padre amado, déjales saber, Padre amado, que ellos van a ser consolados, Señor amado, que ellos van a recibir esa consolación, Padre amado, que este mundo no se compara con lo que vamos a recibir, Dios mío. Gracias, Padre, te doy la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado, por todas las cosas maravillosas, Señor, y el privilegio que nos das de clamarte, Señor, no creyendo en nuestras fuerzas, sino por medio de nuestro Jesucristo, el Señor, el amado, el Cordero inmolado, Señor. Por eso te damos gracias, Dios mío, te agradecemos, papá. Queremos adorarte, bendecirte. Yo quiero adorarte, Señor, bendecir, Dios mío, mi corazón contrito y humillado, Dios Todopoderoso, entendiendo que tú eres el único Dios, Señor. Quiero darte gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos hecho hasta el día de hoy. Que nuestras vidas y la vida de los audientes, Señor, de toda la audiencia, Padre mío, de Radio Cántico Nuevo, Señor, pueda ser bendecido a través de tu presencia, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Amados hermanos, recuerden la campaña que tenemos el 28, 29 y 30, 27, 28 y 30 de este mes, esta semana, este jueves, viernes y domingo. Amados hermanos, las 648 Pacific Street de Stamford, Connecticut.
Dios les bendiga, amados hermanos. Los esperamos la próxima semana. Dios les guarde. Recuerde. Que Cristo les ama. Dios Amén. les bendiga, amados hermanos. Amén.